Manuel Muga, bienvenido a Sala de Cata. Muchísimas gracias por recibirnos en la bodega y abrirnos las puertas. A vosotros por visitarnos. Lo primero, te tengo que pedir permiso para llamarte Manu. Sí, por supuesto, que además es como me conoce la gente. Saludo también a Arantxa López, del equipo de selección y ventas de Bodevoca. ¿Cómo estás? Muy bien. Que estamos por fin en Haro, en Muga, una mañana maravillosa. Y teníamos muchísimas ganas de visitar esta bodega porque desde hace tiempo tenemos un feeling con esta casa y con esta familia muy especial. Sí, yo hoy especialmente contenta, pero llevo años trabajando con la bodega, digamos que yo soy el contacto dentro de Bodevoca, entonces pues veros además en vuestro territorio pues es un gran placer. Manu, primera pregunta. Cuando a alguien le sirven una copa de cualquier referencia de Muga, ¿qué crees que va a esperar? ¿Qué percepciones crees que tiene el público de vuestro vino después de una trayectoria tan sólida y tan consolidada? Bueno, entiendo que pide una copa nuestra porque conoce ya de hecho la marca, entiendo que conoce el vino y estamos ahí, y yo entiendo que lo pide porque quiere disfrutar de un buen vino, quiere disfrutar de un vino que tenga, dependiendo de los estilos, dependiendo de lo que pida, pero en general pues vinos equilibrados y vinos elegantes. ¿Y esta percepción es la misma tanto en España como en el resto de mercados en el que estáis presentes? Yo creo que sí. Es una pregunta porque nosotros no únicamente trabajamos en el mercado nacional, donde tenemos un 50% aproximadamente de nuestras ventas, sino que el resto es exportación. Nos encontramos en Haro, en pleno barrio de la estación, pero no siempre estuvisteis aquí. Cuéntanos cómo y dónde fundaron tus abuelos la bodega en 1932. Bueno, a ver, os comento un poco la historia de nuestros abuelos. Nuestro abuelo Isaac Muga, que él venía, mejor dicho, de familia de viticultores. Uh-huh. Lo que pasa es que eran viticultores que se dedicaban principalmente a cultivar y a vender la uva a otras bodegas. Cuando mi abuelo se casa con mi abuela, Aurora Caño, mi abuela, por cierto, era hija de un bodeguero también, uh-huh. Pues bueno, ellos son los que deciden crear la bodega, fundar la bodega en 1932 y empezar a elaborar vinos, pero lógicamente los medios con los que contaban eran medios más humildes y el inicio de Bodegas Muga fue en el centro de Haro, en la calle mayor de Haro, no muy lejos de la Plaza de la Paz que se conoce aquí en Haro. Tenemos que detenernos un momento en el rol que desempeñaban tus abuelos, tanto Isaac como Aurora. ¿Qué destacarías del rol que tuvo cada uno para emprender este proyecto? Pues yo destacaría que hicieron un fantástico tándem, que fue lo que dio la posibilidad a la bodega de tener recorrido y desarrollo, porque tener en cuenta que ellos empiezan el negocio en unos momentos muy complicados. Al poco de fundar la bodega, 1936-39, llega la Guerra Civil, posguerra, uh-huh. A eso hay que añadirle también la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Por lo que cuando hablamos de generaciones y hablamos de los fundadores, solemos decir que suficiente mérito tuvieron manteniendo el negocio abierto en unos momentos tan delicados y tan complicados como fueron aquellos. ¿Y alguno tenía una visión más empresarial y otro más dedicada al vino, al campo? Yo creo que hacía un buen tándem. Yo creo que nuestro abuelo tenía una visión seguramente más comercial, uh-huh. Y aunque en aquel momento igual seguramente no se le daba el valor que tenían al trabajo que solían hacer las mujeres, nuestra abuela tenía muchísima personalidad y tuvo mucha importancia y mucho peso también en el desarrollo de la bodega, y seguramente ella era un poco más la persona que se podía encargar de todo el tema administrativo, un poquito más un uh-huh. punto de vista empresarial, etcétera. Por eso digo que hacían un buen tándem entre los dos. Y imagino que en esos primeros años serían ellos dos solamente. ¿O tenían más gente en el proyecto? Bueno, estaba también la hermana de mi abuela, Amparo Caño, que ella también colaboró en el desarrollo uh-huh. del negocio. Y luego, pues sí, prácticamente ellos tres, o ellos dos, junto con nuestra tía, ¿no? Uh-huh. Que se dedicaban sobre todo pues más a gestionar el negocio, y la familia, lógicamente, poco a poco se fue incorporando, pero en inicio quienes llevaron el peso fueron ellos dos. ¿Y el vino se consumía en un mercado muy local o regional? ¿O había algo en...? Sí, por supuesto. En los inicios, como digo, el sitio era lo que era un sitio pequeñito. Uh-huh. Podemos decir que podía ser un cosechero de la época, vale. Que se dedicaban principalmente a hacer vinos jóvenes tintos y rosados, que en aquel momento se llamaban claretes y que también tuvieron mucha importancia uh-huh. en sus inicios.
Y, por supuesto, el ámbito de actuación comercial era mucho más acotado. Estamos hablando de la zona de Rioja principalmente, y podríamos decir que Rioja Alta, y un poco también la zona cercana del País Vasco. Bueno, hemos dicho, ¿no?, que la bodega ha evolucionado mucho durante todo el siglo XX. ¿Cuáles fueron los hitos durante todo ese tiempo y cuál fue el papel de las generaciones que vinieron después? Bueno, aquí, claro, tenemos que hablar de generaciones. Hablo de los hitos. Hitos, yo diría, y si considero como hito años y eventos que podían coincidir con ese año, lógicamente tengo que hablar de 1932, que es cuando la pareja, nuestros abuelos, deciden iniciar el negocio. Tengo que hablar también, seguramente, de finales de los 60, 1967, que es cuando afortunadamente tenemos la posibilidad, o tienen la posibilidad nuestros abuelos, de comprar esta finca donde estamos ubicados actualmente, aquí en el barrio de la Estación de Haro, y trasladar aquí el negocio. Y no únicamente por el traslado, sino también porque se cambia de concepto de negocio. Es decir, se dejan de elaborar esos vinos jóvenes tintos y se empieza a elaborar los vinos envejecimiento en barrica para poder comercializar crianzas y reservas. Y grandes reservas también, por supuesto, como el Pradonea. Y creo que eso es un hito importante, el traslado aquí, porque claro, en la mente de nuestros abuelos desde el inicio tenían en mente el intentar elaborar esos vinos algo más complejos, esos vinos de crianza en barrica, pero desgraciadamente la época que les tocó vivir pues no les permitió empezar a plasmar ese sueño que tenían hasta que se trasladaron a aquel barrio de la Estación. Otro hito importante, década de los 80. Es cuando seguramente se empieza a trabajar más con los depósitos de acero inoxidable. Y es cuando se toma aquí una decisión a nivel familiar de la segunda generación. En este caso hablaría sobre todo de mi tío Isaac y de mi padre, quienes deciden continuar con la forma de trabajar que tenían hasta la fecha, que eran trabajar con depósitos de roble, tanto para fermentar como para almacenar, clarificar, etcétera, que hasta la fecha les había funcionado muy bien, y ellos prefirieron mantener esa forma de trabajar con esos depósitos. Y nos obligó de alguna manera también a desarrollar lo que era la tonelería pequeñita que teníamos aquí. Hubo que desarrollar esa idea de tonelería. Y eso creo que también es un hito importante. Otro hito importante, y acabo en breve, pero me faltan dos que creo que hay que mencionar. Principios de los 90. El primer Torre Muga que elaboramos es de la añada del 91, que sale al mercado a finales del 94. ¿Y por qué el nombre de Torre Muga? Porque habíamos acabado una de las ampliaciones importantes que a lo largo de la historia de la bodega hemos tenido. En esa ampliación estaba incorporada también la torre, que actualmente es una insignia importante dentro de Bodegas Muga, y que en el momento teníamos claro que esa torre pues, que merecía de alguna manera tener más representatividad de lo que tenía. Y por eso se decidió poner ese nombre a este vino, al Torre Muga. Inicialmente era Torre de Muga, pero de Torre de Muga pues acabó en Torre Muga. Ese es otro hito importante, porque el Torre Muga es un concepto de vino distinto a lo que se estaba haciendo hasta la fecha, un concepto un poquito más moderno, si queréis, trabajando más un poquito los viñedos. Si queréis, luego os hablo un poquito más de la historia del Torre Muga, por no desarrollar demasiado aquí la pregunta. Y el último hito, que para mí también es vital y muy importante dentro de lo que ha sido el desarrollo de nuestra bodega, en el 2004-2005 aproximadamente, no me acuerdo exactamente el año, pero sí que hubo una reunión familiar en aquellos momentos de bonanza que desgraciadamente luego acabaron lo que fue la crisis inmobiliaria, el boom inmobiliario. Pues justo, seguramente 3 años antes, nosotros tomamos la decisión de apostar más por la calidad, más por el valor añadido que por el volumen. Es decir, si nosotros ahora mismo estamos comparando o tenemos en cuenta la producción que tenemos o la elaboración de vinos que tenemos ahora mismo, tintos, con lo que teníamos en aquel entonces, 2004-2005, pues es que prácticamente no nos hemos movido de esas cantidades. Han pasado, a lo largo de todos estos años, 3 generaciones. Se dice mucho que la segunda apostó por la comercialización y el éxito dentro de España, la tercera fue la internacionalización. ¿Hay previsto un relevo para la cuarta? Y retos de futuro, por supuesto que sí, porque lo que intentamos y lo que la familia tiene en mente es que el negocio siga siendo familiar.
y por eso, bueno, tenemos ya unos protocolos, pero que ahora mismo los estamos, si queréis, actualizando un poco, porque lógicamente ya en breve entendemos que la cuarta generación tiene que empezar a incorporarse al negocio. Y bueno, lo que sí que tenemos como reto es que la transición que se vaya a hacer de tercera a cuarta generación pues sea una transición amable y bien hecha. Que decías que es 100% familiar y claro, la pregunta es ¿cómo lográis separar lo personal de lo profesional? Pues muchas veces no es fácil porque al final las personas que estamos trabajando en la bodega, para nosotros no deja de ser un estilo de vida. O sea, a veces desvincular lo que es nuestra vida personal de nuestra vida laboral es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que a nivel de consejo de familia se están tomando muy buenas decisiones. Siempre, bueno, pues puede haber cosas que no estemos totalmente de acuerdo en cuanto al camino que igual que hay que seguir para conseguir determinados objetivos, pero dentro de esto, lo bueno es que todos tenemos claros los objetivos donde queremos llegar, que son los mismos, ¿eh? ¿Y en algún momento se ha puesto sobre la mesa la idea de que venga un CEO o un alto directivo externo a la familia? No está descartado, por supuesto, porque sí que ahora que estamos revisando el protocolo, pues siempre se ponen encima de las mesas distintas opciones y posibilidades, ¿no? Y una de ellas es esa, pero no está descartado, pero todavía no se tomó ninguna decisión y estoy casi convencido que si vemos que la opción de tener CEOs o gente de la cuarta generación, que sé que está muy bien formada, pueden llevar ese papel, pues seguramente sea más familiar que un CEO externo, pero digo, tampoco se descarta. Y pasamos de la mesa de trabajo para irnos al campo. Sí. Lo primero que quiero saber es dónde se encuentran todos vuestros viñedos. Los viñedos que tenemos, a ver, La Rioja, de una manera breve, 65.000 hectáreas de viñedo, población pequeñita porque estamos hablando de unos 300.000 habitantes, igual un poquito más. Esto quiere decir que y viticultores, mejor dicho, viticultores cerca de 17.000 viticultores, si no recuerdo mal, y si no son 17 son un poquito menos. Esto quiere decir que el terreno está muy repartido y que hay mucha gente y muchas familias que están involucradas en el mundo del vino. Digo esto porque nosotros tenemos cerca de 425 hectáreas en propiedad y eso viene a representar un 60% de la uva que nosotros necesitamos para elaborar nuestros vinos. Y el 40% restante es uva que compramos a viticultores de distintos tamaños, normalmente pequeños viticultores que pueden tener, algunos podrán tener 4 o 5 hectáreas, pero otros tendrán solo una y media. Y en muchos de los casos, viticultores con los que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera los sentimos también, entre comillas, parte de nuestra familia. ¿Y le marcáis y le guiáis en el proceso de viña? En la gran mayoría de los casos, sí. Les marcamos unas pautas, incluso determinadas labores si necesitan que les ayudemos, les ayudamos. O sea que estamos muy encima y bueno, y yo creo que tenemos la suerte de tener grandes viticultores, tanto por la calidad de la persona humana como por la calidad de los viñedos que tienen. ¿Y tenéis idea de futuro de ampliar las hectáreas propias que tenéis? Bueno, estamos abiertos a seguir invirtiendo en viñedo, siempre que sea viñedo de alta calidad y que nos encaje dentro de las necesidades que tenemos. Pero sí que es verdad que ha habido una inversión fuerte en los últimos, iba a decir 10 años, pero yo creo que incluso ha sido más, igual los últimos 12 o 15 años de inversión en viñedo. Y ahora mismo, con la situación en la que nos encontramos de viñedo propio, estamos bastante cómodos. Pero como te decía al principio, eso no quita para que en un momento determinado, cuando podamos tener la posibilidad de poder incorporar viñedos que por su calidad, su situación nos encajen, pues podamos invertir más. ¿Tú tienes alguna viña favorita, bien sea por el paisaje o por la uva que da? Voy a hablar del paisaje que luego también va acompañado de la uva que nos da. Tenemos una zona, ahora que está tan de moda también hablar de vinos de pueblo. Nosotros no tenemos vinos de pueblo, pero sí que tenemos determinados vinos donde los viñedos que utilizamos para esos vinos están ubicados alrededor de determinados pueblos. Y en este caso tenemos un viñedo que se llama La Encina,
un marco precioso por el paisaje que tiene, porque tiene una mesa redonda que está justo debajo de 2 encinares y a lo de la montaña también, y son viñedos que utilizamos, esa uva se utiliza para la elaboración de nuestro Gran Reserva Pradonea y es uno de mis sitios favoritos. ¿Y en tu tiempo libre te gusta pasar tiempo en la viña? Sí, sí me gusta pasar tiempo en la viña, me gusta hacer deporte, me gusta hacer algo de senderismo, me gusta hacer bicicleta de montaña. Y aquí no tenemos grandes montañas, pero sí que tenemos colinas y que nos permiten también hacer algo de deporte. Y en este caso visitar también las viñas y disfrutar del paisaje, del gran paisaje que tenemos aquí en la zona de La Rioja. En cuanto a técnicas de viticultura y filosofía en el campo, ¿cuáles diríais que son vuestras señas de identidad? Bueno, una de ellas, yo creo que hay muchas, porque si comparamos cómo se trabajaba en general el viñedo, cuando menos en La Rioja, hace muchos años, a cómo se trabaja ahora, pues ha habido un cambio importantísimo, ¿eh? Pero una de las... Nosotros todavía seguimos vendiendo. Digo todavía porque, desgraciadamente, cada vez es más complicado encontrar personal que quiera trabajar en el campo, ¿no? Pero todavía seguimos vendimiando todos nuestros viñedos a mano. No utilizamos máquina y espero que podamos mantener este sistema durante muchos años. No tengo nada contra las máquinas de vendimiar, pero yo creo que vendimiar a mano y vendimiar en cajas nos permite que la uva llegue más enteras y mejores condiciones a la bodega y podamos exprimir más y sacar todo el provecho de un buen racimo o de una buena calidad de uva, ¿eh? Sí que es verdad que estamos... todo esto que está de moda de hablar de la viticultura sostenible, pues es que quienes apuestan por las calidades, yo creo que no tenemos otra manera de trabajar. Eso incluye pues respetar el medio ambiente, por supuesto, y el entorno que hay alrededor de la viña. A nivel económico también está claro que cuando hacemos esta labor es también porque entendemos que hay que mimar el viñedo para que tenga recorrido y nos dé sus frutos a largo plazo, no a corto o a medio plazo. Y también hay un tema social dentro de lo que es la viticultura sostenible, ¿no? Todo el trabajo que se puede dar y creo que las buenas condiciones de trabajo que desde hace bastantes años se está ofreciendo también a la gente que está trabajando en el viñedo. ¿Dirías que eso ha sido el cambio más drástico que habéis tenido desde 1932 o algún otro? Sí, seguramente sí. Trabajar de una manera más sostenible, con productos más ecológicos, mimando más el campo, prestándole más atención. Yo creo que sí, que es uno o algunos de los cambios importantes que ha habido. Toca hablar de la bodega, que además hemos hecho una visita fantástica de la mano de Miguel y hay muchos temas que tocar. En primer lugar, que bueno, ya lo has comentado, pero la apuesta por la madera y por tener tonelería propia. Que por cierto, hemos estado con Gustavo y tiene un episodio para él solo. Totalmente. Sí. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir en este aspecto? Bueno, cuando hablamos de elementos diferenciadores de bodegas Muga, yo te diría que la tonelería es uno de ellos. Porque es una realidad. He estado comentando antes, cuando nuestra familia, en este caso la segunda generación, son los que apuestan por mantener el trabajo con roble, como digo, nos obliga de alguna manera a potenciar la tonelería. Y se decidió seguir trabajando con roble porque realmente estábamos, en este caso esa segunda generación, estaba muy contentos con los resultados que estábamos obteniendo y no quisieron dar el paso de cambiar a otro tipo de material, que se ha demostrado también que tanto los depósitos de acero inoxidable como de cemento, etcétera, dan grandísimos resultados, pero nosotros preferimos seguir trabajando con roble. Y como digo, eso nos obliga de alguna manera a tener la tonelería. La tonelería, donde, como habéis visto, no solo hay una persona, hay varias personas trabajando y el trabajo principal o la función principal es el poder elaborar barricas o hacer barricas, mejor dicho, no solo mantenimiento, sino fabricar barricas también. Y algo muy importante para nosotros es el tener también el personal que se encarga de lo que es el mantenimiento y la renovación de los depósitos de madera, ya sean tinos o sean fudres. Imagino que también es otro punto de control, ¿no? Que ya otro punto de la cadena.
Bueno, yo creo que es un punto muy importante de la cadena, porque al final podríamos decir es que de alguna manera, no sé si el símil es lo más adecuado posible, pero el vino de alguna manera el roble va educando de alguna manera al vino y lo va vistiendo, ¿eh? Y ahí sí que es verdad que yo creo que llevamos muchísimos años trabajando con personal propio, haciendo I+D también, I+D de distintos tipos de tostados, de distintos robles, de distintos bosques. Y esto, pues yo creo que nos permite el estar trabajando con una calidad de roble y un tipo de tostado que se adecua mucho al estilo de vinos que nosotros buscamos. Bueno, hemos visto, a ver, en Rioja normalmente es más roble americano, vosotros apostáis por el roble francés. ¿Cuál es el motivo detrás de esa decisión? Tradicionalmente, te diría que no solo en La Rioja, en España, quien estaba trabajando en el mundo del vino, quien criaba o envejecía vinos, ha trabajado con roble americano, ¿eh? Pero sí que es verdad que nosotros seguramente no, en la década, a principios de la década de los 90, y cuando estamos hablando de un vino como el Tormuga, que es cuando empezamos a seleccionar un poquito más las zonas, los viñedos, a prestar más atención al trabajo que se hacía en el viñedo y selección de viñedos, se empieza a trabajar también con más barrica nueva, que para nosotros era algo nuevo. En La Rioja siempre se habían ido trabajando con barricas usadas, o de barricas de determinada edad. Y sí que nos dábamos cuenta de que cuando empezamos a incorporar también algo de roble francés, no solo para la elaboración del Tormuga en este caso, sino también para la elaboración de nuestro vino blanco Muga, pues el roble americano, que funciona por lo general muy bien para el tempranillo, cuando las barricas eran nuevas, el tipo de aporte que te da de tanino que te da ese tipo de roble es un poquito más agresivo. Nos gusta mucho la barrica americana cuando está envinada, pero sí que es verdad que cuando las barricas son nuevas, desde nuestro punto de vista, creo que el roble francés es más sutil, es más elegante, es más fino. Por eso, poco a poco, pues decidimos ir cambiando de roble americano a roble francés, porque la renovación que se hace en la bodega de barricas es bastante importante. Tener en cuenta que aproximadamente un 15% del parque de barricas que tenemos en bodega, de media, se renueva todos los años. Hay años que, dependiendo cómo venga la cosecha, podemos renovar un poco más, otros años un poco menos. Y la vida útil que le damos a la barrica son 6 años, una edad media de 3 años, que es, sobre todo si estamos hablando de Rioja o si estamos hablando del mundo del vino en general, es una edad media bastante joven. Teniendo en cuenta esto y teniendo un poco el estilo de vinos que estamos haciendo, pues nos está encajando mejor el roble francés que el roble americano. ¿Y en 2026 dirías que mantener tonelería propia es una decisión más romántica que empresarial? No. Yo te diría que es más empresarial. Más empresarial. También es verdad, y hay que decir que si nosotros valorásemos lo que es el coste de fabricación de una barrica, nos es más rentable comprarlas que hacerlas. Pero claro, hay que valorar la tonelería en su conjunto. Y cuando digo valorar la tonelería en su conjunto, es que la tonelería no la tenemos solo para reparar barricas o hacer barricas, la tenemos también para tener cuberos. Que cuberos es, como se estaba comentando antes, las personas que se encargan, un trabajo importante para nosotros, del mantenimiento y de renovación de todos los depósitos de roble que tenemos en la bodega. Para que os hagáis una idea, yo creo que de media, y creo que no me equivoco, estamos renovando de 5 a 6 toneles anualmente, aparte de la fabricación de barricas que tenemos. Con lo cual, y además teniendo la tonelería, como estaba comentando también, nos permite controlar un poco todo el proceso, la calidad de roble que compramos, el tiempo de secado natural que damos al roble, que es una inversión importante, porque desde que compramos el roble hasta que lo empezamos a utilizar se deja secar entre 2 años y medio y 3 años. Como bien sabéis, ¿Por qué ese tiempo de secado? Para que vaya perdiendo esas piezas de roble cierta humedad y cierta tanicidad verde o verdores que puede tener. Y de alguna manera controlar también el tipo de tostado que nos gusta dar a nuestras barricas, también dependiendo del tipo de vino que vayan a tener. Puede ser un tostado distinto para lo que es un crianza, de lo que es un vino blanco o de lo que puede ser un Tormuga, por ejemplo. En la visita ha sido muy interesante hablándolo con Gustavo, el responsable de la tonelería, que es también el proceso para comprar en Francia el roble, que es todo un tema. Sí, un tema importante, sí.
si valoramos nuestro parque de barricas viene a ser aproximadamente depende, pero entre un 85 y 90% de roble francés, y el resto es principalmente roble americano, un poquito de roble húngaro que de vez en cuando utilizamos también para los blancos. Pero sí, se me ha ido el santo al cielo. ¿Por qué estamos comentando esto? La compra de la roble. la compra de roble, perdón. La compra de roble, claro, cuando estamos hablando de roble americano, por ejemplo, ahí no nos queda más remedio de que, oye, ver qué proveedor tenemos, que nos presente muestras y decir si queremos comprarlo o no. Pero en el caso del roble francés tenemos la posibilidad de desplazarnos a los bosques de Francia. Francia, país vecino, está relativamente cerca y nos podemos trasladar en coche, y ahí suele ir mi primo, mi primo de la mano de Gustavo y también de algún otro tonelero, y de ahí se hace la selección de los árboles de roble que nos interesa comprar. Hay que decir también que nosotros no podemos comprar, no sé si esto os ha comentado Gustavo, no, nosotros no podemos comprar directamente el roble. ¿Por qué no? Porque los propietarios de los bosques es el gobierno francés. Y entonces tiene una serie de licencias que se la da a una serie de personas que van a ser los que van a gestionar la venta del roble que se va a hacer. Entonces ahí, por lo general, lo que hacemos es ir de la mano de una persona, o tenemos dos proveedores de roble con los que solemos trabajar bastante, y siempre vamos acompañados de ellos porque nosotros podemos seleccionar el árbol que queremos comprar, pero quien hace la compra y quien hace la gestión de la compra es el broker, o es el agente que tiene esa licencia. Bueno, hemos visto la tonelería, que nos ha encantado, y también como parte de la visita hemos visto pues la clarificación y la trasiega. Cuéntanos un poquito qué aporta cada una de estas fases. Bueno, tengo que decir que sí que es verdad que tendremos muchos consumidores y gente que está, o que le gusta el vino y que está alrededor del vino, que igual considera que somos en algunos casos excesivamente clásicos. Yo creo que no, porque yo creo que aquí se aúna bastante bien lo que es la tradición con, no sé si llamarle vanguardismo, como queréis llamarlo. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que solemos decir siempre que nos gusta mantener la tradición que consideramos que aporta calidad en el proceso de elaboración del roble. Y esas dos cosas que habéis estado comentando, tanto la clarificación con clara de huevo fresca como la trasiega por gravedad, pensamos que son los mejores métodos para hacer estos procesos. Eso no quita para que cuando a nosotros se nos presenta o en el mercado hay determinados avances o tecnologías que nos pueden venir bien y que nos pueden mejorar el proceso o mejorar la calidad de nuestros vinos, pues lo incorporamos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es desde el 2013 o 14, no me acuerdo muy bien, se incorporó en la bodega una máquina de selección óptica de grano de uva. Eso es un avance tremendo y una mejora a la hora de trabajar para nosotros importantísimo. Con lo cual, con esto digo, oye, sí, nos gusta mantener la tradición, pero repito, esa tradición que consideramos que merece la pena mantenerla porque nos aporta calidad en el proceso de elaboración del roble, pero siempre abiertos a nuevos avances que nos puedan mejorar nuestros vinos. Como ya hemos mencionado, nos encontramos en el barrio de la Estación, que creo que es el kilómetro cuadrado con mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. No sé si hay otro lugar. Sí. Bueno, que yo sepa, no, yo creo que es este. Yo creo que es este. ¿Cómo ha sido durante la historia la relación de Muga con el resto de bodegas? Pues yo te diría que en general la relación que hay en el sector del vino, por lo menos en La Rioja, es bastante buena. Es bastante buena. Y en el caso de las bodegas que estamos en el barrio de la Estación, pues yo creo que es muy buena. No dejamos de ser competencia, por supuesto. Cuando salimos al mercado, pues al final sí que es verdad que, oye, pues que la competencia está ahí, ¿no? Pero, insisto, la relación es muy buena hasta el punto que hemos sido capaces de crear, creo que fue en el 2014 o 2015, crear la Asociación del Barrio de la Estación, lo que nos permite hacer eventos de promoción, tanto enoturísticos como comerciales, conjuntos. Hay un evento que organizamos que está dirigido a profesionales. Tenemos un evento que es el más importante, que es la Cata del Barrio de la Estación,
que justo este año además se va a celebrar, porque es bienal, pero este año se va a celebrar el 13 de junio, y en el que participamos las 6 bodegas que estamos dentro de la asociación del barrio de la Estación, y es una jornada de puertas abiertas para poder disfrutar de los vinos, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la música, porque también hay música, y es algo fantástico. Y es en el algo, que es como imposible digo, conseguir entradas, porque porque está, siempre se vende rapidísimo. bueno, afortunadamente por un lado y desgraciadamente por el otro, la venta ha ido Sí. muy rápida, y sí que es verdad que se han agotado. Pero hay otro evento también, que es la jornada profesional, y esto está dirigido más, le llamamos el Fine Encounter. Es una especie de hermanamiento que hacemos con otras denominaciones de origen, en este caso con otros países. Empezamos con Burdeos, seguimos con Barolo Barbaresco, lo hemos hecho también con Borgoña, y la idea es, pues cada vez que hacemos un evento de estos, ir cambiando de país, o cuando menos de denominación, y hacer esta especie de hermanamiento. Yo creo que en muchos casos las bodegas a las que les proponemos que vengan, sabiendo además, por ejemplo en el caso de Barolo Barbaresco, que el mercado español no es un gran mercado para ellos, pero les llama la atención que hayamos conseguido crear esta asociación entre bodegas que estamos tan cercanas y que no dejamos de ser competencia del mercado. Y a ellos les llama, como digo, les sorprende, y bueno, pues les crea también de alguna manera curiosidad el participar con nosotros, y yo creo que al final se van muy contentos de estos hermanamientos que se hacen, ¿no? Que la próxima será ya el año que viene, ¿no? La próxima será el año que viene. Lo que no tengo, creo que no está decidido todavía, es cuál va a ser la denominación o el país invitado. ¿Eh? Y bueno, lo que decíamos de estar también rodeado en lo que es el barrio de la Estación, imagino que también se creará esa rivalidad sana que te impulsa a ser un poquito mejor, ¿no? Sí, por supuesto, como decía, competencia somos, competencia bien avenida, entiendo yo, y lo que creo que es una de las grandes virtudes que tiene La Rioja, y en este caso La Rioja Alta o el marco que tenemos, la comarca de Haro, es la gran diversidad que tenemos también de microclimas, de suelos, lo que nos permite poder pues tener una oferta de estilos de vinos también distinta. Pero aparte de esto, yo creo que luego también cada bodega pues aplica también su propia personalidad y estilo a sus vinos. Con lo cual, aunque estemos aquí en Haro, aunque estemos en el barrio de la Estación, aunque estemos tan cercanos, aunque estemos en este marco de La Rioja Alta, pues cada vino es distinto. Y lo que yo creo que hacen es sumar uno a otro. Se habla en muchas ocasiones de vinos de estilo versus vinos de origen. ¿Muga se enmarca en alguna de estas etiquetas o categorías o tiene un poquito de cada una? Yo te diría que tiene un poquito de cada una. El origen, por supuesto, que es importante para nosotros. Os estaba hablando antes del viñedo que tanto me gusta, que está en la zona de Sajazarra. Y es que en esa zona de Sajazarra, en ese pueblo, en sus alrededores, es donde tenemos los viñedos que solemos utilizar para elaborar el Pradonea. Pero, y ahí estamos hablando de un origen. Pero si hablamos del Torremuga, ya nos tenemos que desplazar a otro pueblo, que es otro valle pequeñito, que no está excesivamente lejos, pero que a nivel de altura, de clima, etcétera, de suelos, de clones de tempranillo es distinto, y nos permite hacer otro estilo de vino. Con lo cual, sí que diría que el origen es importante, y sí que diría que también el estilo del vino también es importante, porque nosotros en Bodegas Muga, por ejemplo, tenemos 5 etiquetas, que yo creo que no son demasiadas, pero sí que es un abanico lo suficientemente amplio de estilos, desde el Pradonea, que es el concepto más clásico, el Torremuga y el Haro, que es un concepto con más estructura, más volumen, si queréis un concepto un poquito más, si puedo decir un poquito más, o más moderno, y a mitad de camino, entre estos 2 o 3 vinos, mejor dicho, tenemos tanto lo que es el Muga Crianza como el Muga Selección Especial. Crianza igual más cercano al estilo de Pradonea, Selección igual un poquito más cercano a lo que puedes considerar el estilo de Torremuga, ¿no? Dentro de esos estilos también tenéis el rosado y el blanco, que nosotros tenemos la suerte de estar ahora probando un poco del rosado, que está buenísimo. Vinos que, bueno, ahora empiezan un poco a estar más en tendencia. ¿Tú crees que es una cosa pasajera o que ha vuelto para quedarse? Pues yo creo que no. A ver, nosotros, yo creo que se va a quedar. Pero sí que es verdad, como decías, que en La Rioja se han elaborado rosados y se han elaborado blancos. Lo más conocido para el consumidor es el tinto, pero aquí la elaboración de blanco y la elaboración de rosado también ha tenido su importancia.
Os comentaba antes los inicios de la bodega en 1932 con nuestros abuelos. Ellos empezaron a ser conocidos por los tintos y por el rosado, que en aquel entonces no se conocía como rosado, se conocía como clarete. Pero es que en nuestra historia también hemos elaborado blancos. Sí que ha habido una evolución en esa elaboración de blancos, porque en la década de los 70, 80 se hacían blancos más de concepto oxidativo, de envejecimiento en barrica, blancos de crianza, blancos de reserva. A partir de los 90 se empieza a hacer el blanco muga fermentado en barrica. Y actualmente tenemos también, que ahora enseguida vamos a catar también el flor de muga blanco, que es un concepto más gastronómico, etcétera. Yo creo que los blancos cada vez están teniendo año tras año más demanda, un poquito más demanda. Me imagino que por distintos motivos. Puede ser por el clima, puede ser por concepto gastronómico también, seguramente. Y el rosado, pues que yo creo que a nosotros, os comento, hace 25 años arriba abajo, este rosado, que es un rosado clásico que se ha hecho en esta zona de La Rioja, sobre todo en la zona de la Vallenajería, como puede ser pueblos como Badarán, pueblos como Cordobín. El rosado que se hacía eran rosados muy ligeritos y rosados asalmonados. Eso hace 25 años, a nivel no local, pero a nivel nacional y a nivel internacional nos costaba venderlo. ¿Por qué? Porque la tendencia era rosados con un poquito más densos en color, un poquito más de color, más volumen. Pero cuando se ponen de moda los rosados franceses del sur de Francia, sobre todo los rosados de la Provence, que van en esta línea, no de gusto, pero sí que de color, eso nos da la posibilidad de desarrollar más todavía lo que era la venta de nuestro rosado, nos lo facilitó. Pero yo creo que son tendencias que han venido para, si se puede llamar tendencias, bueno, porque han venido para quedarse. ¿Dirías que el clarete que hacían tus abuelos se parece a este rosado que estamos probando? Sí. Aquí ha podido haber algo de evolución, pero muy poca, porque estamos hablando de un ensamblaje muy parecido. Cuando estamos hablando de rosados como Muga o rosados típicos de nuestra zona, de aquí, de la zona de Rioja Alta, estamos hablando de ensamblajes de garnacha tinta con viura, buscando siempre pues rosados no excesivamente, no con mucho color, más bien ligeritos y, como digo, asalmonados. Ya has comentado que dentro del portfolio de Muga ya tenéis una gama amplia que cumple muchos estilos y muchos territorios, pero ¿os planteáis que esta gama crezca, por ejemplo, con un vino de pueblo o de parcela? No lo vamos a descartar. ¿Por qué se va a descartar? A mí me parece bien la diferenciación o esta nueva clasificación, si quieres, o forma de trabajar que está estableciendo la denominación de origen Rioja. Creo que La Rioja es tan diversa y tiene tanta riqueza que el poder potenciar también los vinos de pueblo me parece una buena idea. Yo creo que le da riqueza a la denominación de origen. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos ya un trabajo hecho, tenemos una trayectoria, tenemos creo que una gran imagen de marca y nos funciona muy bien con lo que tenemos. Pero eso no quita para que estemos abiertos también a poder, en algún momento determinado, poder elaborar algún vino de viñedo singular, parcela, pueblo, lo que sea. Ahora bien, repito, de esto que estamos hablando, y a veces cuando me preguntan, oye, hablando del Pradonea, del Torremuga y de este tipo de clasificaciones, digo, bueno, yo te diría que nuestro Torremuga está elaborado con aproximadamente 5 viñedos singulares distintos que están alrededor de un pueblo. Con lo cual, de alguna manera, ya lo hacemos. Lo que pasa que lo que sí que no hacemos es elaborar cada uno de esos viñedos o cada una de esas parcelas por separado y darles un nombre. Hablar de Rioja al final es hablar de un vino y un estilo clásico. ¿Cuál sería tu definición de gran vino clásico? Gran vino clásico. Yo tengo una serie, si pienso en grandes reservas, los de gran calidad de Rioja, en grandes reservas, yo creo que uno de ellos, por supuesto, es nuestro Pradonea. Y ahí, no solo nuestro Pradonea, hay más marcas, por supuesto, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que lo que les diferencia es que son vinos donde buscamos el equilibrio, la finura, la complejidad. Tienen una gran virtud también, que es que para el que le interese y el que aprecie la evolución del vino en botella, el potencial de envejecimiento de los buenos grandes reservas de Rioja es fantástico. Entonces yo creo que es una de las diferenciaciones que podemos obtener o que podemos pensar cuando hablamos de un gran reserva de Rioja. Y cuando hablo del potencial de envejecimiento, es que
Claro, cuando dices, oye, ¿en qué sitio, en qué denominación de origen invierten tanto tiempo en envejecer un vino? Por ejemplo, en el caso de nuestro Pradonea, 3 años. Darle posteriormente 4 años de botella y sacarlo al 7º o 8º año del mercado. Pues realmente, cuando lo piensas fríamente, es que te diría que luego el estilo de vino te podrá gustar más o menos. Pero en cuanto a filosofía de elaboración, son filosofías únicas que igual se pueden comparar con algunas zonas italianas, como puede ser Barolo, o como podría ser igual Brunello Montalcino, que también hacen ahí pues inversiones también un poco de tiempo, envejecimiento, etcétera, ¿no? Y en cuanto a potencial de envejecimiento, te diría que aparte de los grandes reservas de Rioja o los grandes vinos de Rioja, no tiene por qué ser solo un gran reserva, te diría que a mí me viene a la cabeza, repito de nuevo, Barolo Barbaresco, Brunello Montalcino y los grandes Burdeos. Manu, si te parece, vamos a pasar a un plano más personal para conocer tu trayectoria y tus gustos. Lo primero que nos gustaría saber es si en tu juventud o adolescencia tenías planteado trabajar en la bodega. Hombre, hemos tenido siempre lógicamente, ¿no? La familia por parte de madre son de Bilbao, pero lógicamente por parte de padre son riojanos, aquí de Aro, de toda la vida, y el vínculo que hemos tenido con el negocio familiar ha sido muy fuerte desde siempre, ¿eh? Pero, bueno, fue una cosa que fue surgiendo, pero tampoco tenía en mente incorporarme a la bodega, pero surgió la posibilidad, mi padre me lo propuso y bueno, y afortunadamente, digo afortunadamente porque en algunos momentos pude tener dudas, pero estoy muy orgulloso y muy contento de haber tenido la oportunidad de haber desarrollado mi vida profesional en el negocio familiar. Porque te incorporas, si no me equivoco, en el año 93, pero Sí. antes tuviste experiencias en el sector de los seguros, de la banca y de la distribución. ¿Qué te han aportado esas experiencias previas y que pudiste de alguna forma u otra trasladar a la bodega? Yo siempre me he dedicado más a lo que han sido aspectos comerciales y aspectos de marketing. Bueno, ahora me dedico a más cosas, pero principalmente el trabajo mío ha sido ese. Y fue un poco la experiencia que tuve tanto en el mundo del seguro como en el mundo de la banca, pero con visiones distintas. Y lo cual pues te enriquece, lógicamente. Y lo que sí que estoy muy agradecido también, tuve también la posibilidad de estar, cuando dices distribución, voy a decir el nombre, en Anglo-Española Distribución, que ahora creo que se llama Diageo, muy conocidos por lo que en su momento, y ahora por supuesto también por marcas como el whisky JB. Y ahí fue una grandísima experiencia y aprendizaje para mí, porque me dio la posibilidad de ver cómo se trabajaba en una multinacional, cómo se trabajaban en distintos departamentos, ya no solo el comercial, también el de marketing, el logístico, y eso pues fue muy, muy enriquecedor para mí. Y ahí, lógicamente, luego tienes que filtrar, porque estás hablando de tu experiencia en una gran empresa multinacional y tienes que filtrar, lógicamente, porque luego vas a venir a trabajar a un negocio familiar donde los volúmenes, presupuestos, etcétera, son muy distintos. Pero yo creo que yo lo aconsejo que antes de poder incorporarse alguien a un negocio familiar pueda tener la experiencia de trabajar en otras empresas del sector o en empresas distintas del sector. Cuando te incorporaste a la bodega, ¿fue marketing lo primero que te dedicaste o cuáles fueron tus primeras funciones? Principalmente comercial, comercial y marketing, pero más inicialmente comercial. Ten en cuenta que al principio la bodega, cuando yo me incorporé en la década de los 90, tampoco tenía el tamaño que tenemos ahora, y la red y el trabajo que había hecho la segunda generación, había sido sobre todo el dar a conocer nuestro vino y nuestra marca más a nivel nacional. La segunda generación hizo sus pinitos también en exportación, pero quien realmente ha desarrollado todo el trabajo de internacionalización ha sido la tercera generación. ¿Y cuáles dirías que son los logros o las iniciativas que has emprendido y de las que estás más orgulloso? Me voy a repetir, pero es que es así. Pues seguramente yo creo también mucho el trabajo en equipo. No ha sido solo labor mía, yo creo que ha sido una labor de equipo entre todos los que nos hemos ido incorporando a la bodega, incluso de la gente que ya estaba en la bodega. El haber tenido como reto el desarrollar una red de distribución que actualmente pues está diversificada. Antes comentaba la exportación, estamos en un 50% de exportación, presentes en unos 80 países,
Sí que es para que hablamos de 80 países y el grueso y el volumen importante al final está en 8 o 10, pero bueno, pero presentes en 80 países y eso nos da bastante fuerza, ¿no? Va a dar bastante solidez a la empresa, ¿no? Y el haber conseguido esos canales de distribución y te diría que el haber conseguido la internacionalización de la marca, que creo que es algo complicado, que ha requerido mucho tiempo, muchos viajes, mucha dedicación, pero que al final estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Y en tu día a día, ¿cuál es la labor con la que más disfrutas? Bueno, me toca viajar mucho. Y ahora un poquito menos que antes, pero sigo viajando bastante. Y yo creo que es importante viajar, es importante estar encima del mercado, conocer necesidades que pueden tener el mercado, que pueden tener nuestros importadores, nuestros distribuidores. Y luego también el estar en la bodega, recibir a gente, poder estar catando con ellos, poder estar con mis primos, mis hermanos, también valorando también distintos ensamblajes, viendo la evolución de las añadas, etcétera, es algo que me apasiona y que me gusta mucho. ¿Y cuál es tu momento del día o de la semana en la que más disfrutas de tomarte un vino? Pues me gusta sobre todo cuando estamos alrededor de la mesa y el mantel y una buena gastronomía es por lo general cuando más disfruto del vino. No solo eso, o sea, también en un momento determinado, pues tomando un aperitivo en un bar o una terraza, pues hay momentos también de gran disfrute. Volviendo un poco a lo que mencionabas, ¿no? De la internacionalidad y que el 50% de la producción lo vendéis fuera. En este momento de incertidumbre global, ¿qué supone una situación así para la bodega? Pues son piedras que encontramos en el camino que tenemos que, o trabas que encontramos en el camino que tenemos que ir sorteando. Ahí tenemos bastantes retos. La situación actualmente no es fácil. Afortunadamente diría que bodegas como la nuestra, que sí que tiene una trayectoria, un trabajo bien hecho, tiene una imagen de marca, pues eso sí que es verdad que nos facilita un poco el camino y sortear estas trabas, pero sí que es verdad que en estos momentos incertidumbre económica que hay, guerras, situaciones económicas, en algunos casos aranceles por el caso de Estados Unidos, que es un mercado muy potente para nosotros, impuestos cada vez más importantes o más altos para el tema del alcohol y del vino, pues son cosas con las que tenemos que luchar. Pero bueno, no nos queda más remedio que intentar afrontarlas, porque no deja de ser retos para nosotros, y trabajar más duro. Manu, hemos leído que estáis desarrollando un proyecto en Ribera del Duero, que igual mucha gente que está escuchando este episodio no lo sabe. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Os puedo adelantar que es un proyecto pequeño, que es un reto ilusionante para nosotros, porque es la primera vez que salimos de La Rioja a una zona que nos gusta, como es en Ribera del Duero. Y digo como reto porque, lógicamente, intentamos hacer un gran vino. Pero digo lo de reto porque al ser novedoso para nosotros, pues hay cosas que nos podemos encontrar o enfrentar que son en algunos casos novedades, ¿no? Pero estamos poniendo todas nuestras ganas, todo nuestro trabajo y toda nuestra ilusión para sacarlo adelante y sacar un gran vino en otra denominación de origen, como es Ribera del Duero. La bodega se va a llamar Azaloma. Aza un poquito por el tema del entorno en el que están los viñedos y la bodega, y Loma por un poco también la situación que tenemos de los viñedos en colinas, laderas, etcétera. De ahí viene un poco el nombre. El primer vino que saldrá, que es de la cosecha del 2024. La idea que tenemos es de hacer 2 vinos, pero el volumen va a venir en uno que se llamará Linde de Azalomas. Rioja es una suerte para todos los que amamos los vinos de guarda, pero me gustaría saber si eres de guardar vinos en casa durante muchos años o no tienes reparo a la hora de abrir una botella de este estilo. No tengo reparos de abrir determinadas botellas, y en este caso estamos hablando de botellas con cierta edad, y cuando hablo de cierta edad o determinados vinos de cierta calidad, siempre que los comensales con los que lo pueda disfrutar, porque yo creo que los grandes vinos y el vino en general
Lo que te ayuda también es a disfrutar de la compañía, de socializar. Y yo creo que en ese sentido digo, oye, poder abrir un Pradonea, una añada antigua, me encanta, o de un selección especial, o de un Torremuga, pero siempre que tenga la posibilidad de poder abrirlo con gente que sé que lo va a apreciar y gente que lo sé que lo va a disfrutar. Porque hay determinados vinos, si estamos hablando de un vino, no sé, un Pradonea del 2000 o un Pradonea del 85 o 94, que son grandísimas añadas, entiendo también que eso tiene que estar abierto o se tiene que abrir para un cliente o un consumidor o un amigo que realmente entiende y aprecia la evolución del vino en la botella. Manu, ¿te imaginas una vida sin vino? Tajante, no. Y para terminar con esta parte del episodio, la pregunta que siempre hacemos, ¿qué sueño te queda por cumplir en el mundo del vino? Pues desarrollar el reto que tenemos en Ribera del Duero es un sueño y como decía, y es un reto bonito. Y te diría que ser capaz de hacer la transición que hicieron mis padres con la segunda generación, con la tercera generación, que la hicieron muy bien. Sé capaz de hacerla de la misma manera que lo hicieron ellos. Uh-huh. Pues si te parece vamos a pasar a nuestro cuestionario Disfrutón y Hedonista para conocer tus gustos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el último vino que has probado por placer? Hay muchísimos, pero mira, os voy a decir una cosa. Hay un estilo de vino, un tipo de vino que en La Rioja, si se elabora es muy poquito, pero que no es la zona para elaborar estos vinos. Digo los vinos un poco abocados o vinos dulces. Uh-huh. Por supuesto, a mí me encantan los vinos del Marco de Jerez, me encantan también mucho los Pedro Jiménez, pero me apasionan también mucho los vinos de Oporto. Y en este caso, si hablo de la última botella que he disfrutado recientemente, hablo de un Kopke Coleita del 97, que es una auténtica delicia, para que le guste esta línea de vinos. Si te pregunto por un vino que recuerdes como un momento de placer épico, ¿cuál te viene a la mente? Muchos, pero en este caso voy a barrer para casa y te voy a decir que la cosecha, uno de los mejores recuerdos que tengo en cuanto a vinos de crianza o a vinos o en esta línea de vinos con no excesivo envejecimiento en barrica, etcétera, es el 94. Sé que llevaba poco tiempo en la bodega. Bueno, el 94, yo me incorporé en el 93, el 94 no sale al mercado, si no recuerdo mal, hasta el 96, 97, por lo menos en el caso de Muga. Pero tanto el Muga crianza como sobre todo el Torremuga del 94, pues uh-huh. Es algo que se me quedó grabado en la memoria. ¿Tomas destilados? No, pero sí que suelo tomar de vez en cuando algún cóctel. Uh-huh. ¿Alguno así predilecto? El pisco sour me gusta mucho. Uh-huh. ¿Cuál es tu ciudad o rincón favorito para desconectar? Cádiz. Y no voy a decir solo Cádiz, voy a decir Tarifa. Uh-huh. Conocí Tarifa hace ya más de 20 años. Tuve la suerte de conocer Tarifa hace más de 20 años. Tengo en este caso grandísimos amigos allí y es uno de los sitios que me encanta para poder desconectar, relajarme y disfrutar de la vida. Pregunta difícil. Un restaurante para entregarse. Pregunta delicada porque tenemos muchos amigos, muchos clientes, pero os voy a decir dos. El Calla Caipe en Guetaria, por dos motivos. Los dos son muy importantes. Porque la gastronomía, la calidad de la comida que tienen ahí, el rodaballo, el pescado, todo es un auténtico manjar. Y porque tenemos mucha amistad con la familia Regui. Y otro porque sí que ha sido muy importante para nosotros. Han tenido siempre muchísima amistad, tanto mi difunto padre como Chomin Recondo. El restaurante Recondo San Sebastián, también porque se come de maravilla y porque en los dos casos la atención que le prestan al vino y las bodegas que tienen de vino son bodegas de referencia.
Y la vertical que tienen de cada vino es una maravilla. Sí, pues cuando digo de referencia, no digo de referencia a nivel nacional, yo te digo de referencia a nivel internacional. ¿Cuál dirías que es tu bar o taberna de confianza? Me voy de nuevo a Cádiz, me voy de nuevo a Tarifa, y hay una taberna que se llama Taberna Los Melli, que yo allí cuando voy la verdad es que estoy muy relajado, conozco también a los dueños, la calidad de la comida, los vinos que tiene son fantásticos y sobre todo porque me siento como en casa. Uh-huh. ¿Un viaje alrededor del vino que te haya marcado? Pueden ser dos. Un viaje que yo en mi viaje de novios le convencí a mi mujer para irnos a San Francisco, parte del viaje de novio de la luna de miel, y el motivo era para poder visitar también Napa Valley, y estoy hablando del año 97. Uh-huh. Y aparte de los grandes recuerdos que tenemos de los días que pasamos allí, también me sirvió de aprendizaje para ver cómo trataban todo el tema del enoturismo, que en aquel entonces yo creo que aquí en Rioja estaba todavía con bastante camino por recorrer y mejorar. Y otro de ellos que hice con unos amigos y que tengo un recuerdo fantástico es un viaje que hicimos al Ródano, tanto a la zona de Châteauneuf-du-Pape como a la zona de Hermitage. Son dos de los viajes que guardo en la memoria con mucho cariño. ¿Y una región que te quede por conocer y que tenga la espinita clavada? Pues tengo dos zonas. Oceanía está muy lejos y no he tenido la posibilidad de ir a Australia, no he tenido la posibilidad de ir a Nueva Zelanda. Sudamérica tampoco he tenido la posibilidad de estar en Argentina y Chile, y son dos sitios que sí que me gustaría conocer. ¿Una película o un libro que te abra el apetito? Yo te diría una película, ya que estamos hablando del vino, si no te importa, cambio un poco la pregunta y cambio la respuesta, ¿no? Que me guste que esté vinculada con el vino. Entre copas. Uh-huh. Yo aconsejaría a quien no haya visto la película y que le guste un poco el mundo del vino, y ya no solo por el vino, sino por la historia humana que hay detrás, etcétera, le recomendaría que viese esta película. Volviendo a tu viaje de novios a San Francisco, no sé si has vuelto en los últimos años, pero ¿crees que hay una diferencia en la forma de trabajar las bodegas y sobre todo el enoturismo antes de esa película y después de esa película? Porque creo que hubo un boom importante. Hubo un boom de consumo de Pinot Noir y Merlot, porque dentro de la película sí que hay una especie de pelea entre los dos protagonistas, porque a uno le gustaba más una variedad y a otro le gustaba más otra, ¿no? Sí que creo que ha habido una evolución, lógicamente, con el paso de los años de la manera de tratar el enoturismo en California, en este caso en Napa, porque sí que he estado también en el 2007, estuve también en el 2018, 19, no me acuerdo. Y lo mismo que ha pasado aquí en España, pero yo te diría que en La Rioja el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo en enoturismo es fantástico. Uh-huh. Se ha invertido, se ha apostado, se ha formado a la gente. Ahora que estamos hablando ya no solo de visitar bodegas, sino de tener experiencias, yo creo que uno de los sitios de referencia a nivel de enoturismo, te diría que actualmente, desde mi punto de vista y desde la humildad, creo que es La Rioja. Uh-huh. ¿Qué libros recomendarías para aprender de vino? Para aprender de vino, además es una americana, pero está traducida al castellano, es el Wine Folly, uh-huh. que la traducción vendría a ser Locura por el vino o Pasión por el vino o algo uh-huh. así, que es muy didáctico, sobre todo para la gente que se introduce en el mundo del vino. Te habla de variedades, te habla de regiones, súper visual, te habla de estilos, gráficamente está muy bien, habla de mapas, pues yo digo que es muy didáctico el libro. Uh-huh. ¿En qué hotel dirías que te sientes como en casa? Bueno, es que he viajado tantísimo en tantos países, tantos continentes, que tengo muchos sitios en mente. Pero, mira, Madrid es donde menos voy a hoteles porque, bueno, tengo a mis hijas ahí, entonces ya tenemos ya casa, etcétera, y entonces ahí no suelo ir a hoteles, pero voy a hablar de los dos últimos que he estado, que suelo ir de vez en cuando y que me siento muy a gusto y me siento como en casa. Uno de ellos en Barcelona, que es el Hotel Majestic, ya no solo por lo que es el hotel, que las instalaciones que tiene, habitaciones que tiene, sino por el trato del personal. Y el Only You de Málaga, que me pasa uh-huh. un poco lo mismo, ya no solo por el sitio, valoro muchas veces más el trato personal que te da la gente,
hombre, el hotel es importante, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero el trato humano y personal también es muy importante, con lo cual te diría en este caso estos dos. Además que yo que soy de Málaga doy fe, además que tiene unas vistas de la calle Larios maravillosas. Sí, señor. ¿Cuál es tu desayuno de domingo favorito? Me gusta mucho la fruta. Me gusta mucho, claro, y tiene que ser ya fruta de temporada, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Con lo cual, dependiendo la época del año, pero sería fruta. Me gusta mucho poder disfrutar tranquilamente de una buena tortilla francesa, acompañada igual con un poquito de jamón o de salmón también, y un buen café. Y para el momento del aperitivo, ¿cuáles son tus imprescindibles? Momento de aperitivo, como estábamos hablando antes, yo creo que es muy importante no solo lo que vayas a comer o lo que vayas a beber, sino la compañía y el entorno en el que estés. Y a partir de ahí, uno de mis aperitivos favoritos son unas buenas anchoas del Cantábrico y en este caso, pues maridadas o acompañadas con una buena botella de Muga blanco. Cuando te invitan a cenar o a comer a casa de algún amigo o algún familiar, ¿qué sueles llevar? Si depende de mí, yo la gran mayoría de las veces lo que llevo es vino. ¿Y de Muga o también estás abierto a llevarte a otras bodegas? No, estoy abierto a llevar otras bodegas. Nos gusta probar, nos gusta catar. Afortunadamente nos gusta el vino y ahí el abanico es tan amplio que nos gusta probar de buenos vinos de cualquier parte de España o del mundo. ¿Tienes algún maridaje, armonía, llámale X, que sea inconfesable? Yo te diría que no. Que eso, en ese sentido soy bastante sencillo y que los maridajes son bastante acordes con lo que piensa el resto de amistades o seres humanos, ¿no? Entonces, ¿alguna combinación que nos recomiendes? Que no recomiende. ¿Qué recomiendes? Que recomiende. ¿Alguna combinación que recomiende? Pues ya que estamos en La Rioja, yo te diría que, oye, un cordero asado con un vino elegante, complejo, como pues un Gran Reserva y en este caso un Pradonea, pues me parece un maridaje fantástico. ¿Qué es lo que nunca falta en tu nevera? Bueno, muchas cosas, pero entre ellas, insisto, la fruta para mí es uno de mis placeres y que sí que la echo en falta cuando no la tengo. Y para terminar, ¿quién dirías que es tu persona de referencia en el mundo del vino? No es una pregunta fácil, pero alguna vez lo he pensado y digo, bueno, yo creo que dos personajes en el mundo del vino, uno de ellos que ya no está con nosotros porque creo que falleció hace mucho tiempo, pero creo que colaboró muchísimo en el desarrollo en el mundo del vino y de la calidad y en la calidad de los vinos, y yo creo que fue Robert Mondavi. Robert Mondavi fue un personaje para mí, es un personaje para mí de referencia. Y otro un poco por la misma historia, nos trasladamos a este continente y nos vamos a Italia, te diría Angelo Gaia. Pues Manu, si te parece, vamos a catar. Venga, a por ello. ¿Con qué empezamos? Tenemos 4 etiquetas de vino. Tenemos el Muga Crianza, el Muga Selección Especial, distintas añadas, el Crianza es 22, el Selección Especial 21. Prado Enea al final hemos decidido abrir 2 añadas antiguas, que son 2000 y 2005. Hemos tenido un pequeño debate y al final las dos. Las dos, sí. Queríamos seleccionar una de ellas, pero hemos decidido que las dos. Me parece buena idea, además. Y acabamos con el Flor de Muga Blanco, que es un Reserva al 22, que yo creo que independientemente de que lo catemos después de los tintos, va a aguantar muy bien. Bueno, pues vamos a por el Muga del 2022. Como solemos decir aquí, un poco en plan de broma, es el vino que paga los salarios y la electricidad dentro de la empresa. Una cosa creo que es muy importante, y ahora hablando en serio, muy importante para comentar sobre la filosofía que tenemos en Bodegas Muga. Aquí nos faltarían, dentro de la gama que trabajamos, nos faltarían 2 vinos más, que sería el Torremuga y el Aro. Tiene un concepto más, como estaba comentando antes en la entrevista, un concepto un poquito más moderno. Pero, ¿cuál es la forma de trabajar o la filosofía que aplicamos nosotros en la bodega? Claro, las cosechas son distintas, el clima pues responde de manera distinta, dependiendo de los años. Entonces, lo que
solemos hacer nosotros es, si la cosecha es benigna y viene un año fantástico, elaboramos toda nuestra gama de vinos. Pero el año que puede ser un año difícil o complicado, entonces lo que preferimos es centrar todos los esfuerzos para hacer una buena selección del vino que vamos a envejecer para el Muga Crianza y elaborar solo esta añada. Es decir, años como el 2013, 2017, por poner un ejemplo, los únicos vinos tintos que hemos elaborado en Bodegas Muga fueron el Muga Crianza. Años que son muy buenos pero igual no son excelentes, nos puede dar juego también pues para elaborar el Crianza y el Muga Selección Especial. Y los años que son muy buenos es cuando elaboramos ya toda la gama de nuestros vinos. El Muga Crianza es un vino, estamos lógicamente en La Rioja, la variedad reina, la variedad que más predomina y la variedad que más importancia tiene es el tempranillo. Entonces en todos nuestros vinos la base importante en el ensamblaje es el tempranillo. Si hablamos de Muga, dependiendo las añadas, pero está entre el 70 y 75% de tempranillo, un 15% o algo más de garnacha, y luego trabajamos también un poquito con mazuelo y con graciano. Yo creo que la garnacha acompaña muy bien al tempranillo, garnacha con esa fruta que tiene, ese volumen que tiene, yo creo que es un buen compañero de viaje del tempranillo. El mazuelo lo que suele aportar, aunque son esos porcentajes pequeños, que podemos hablar del 3-4%, suele aportar una buena frescura y una buena acidez. Y el graciano, por lo general, es porque son vinos estructurados, con cierto cuerpo, que yo creo que también viene bien en el ensamblaje y proporciona un poquito más de complejidad en ese resultado o en ese ensamblaje final, ¿no? Envejecimientos que hacemos en este vino, pues suele rondar también, dependiendo de los años, pero alrededor de unos entre 20 y 22 meses de envejecimiento en barrica. Por lo que podría ser reserva. Podría ser reserva perfectamente, porque según el Consejo Regulador de La Rioja, para que un vino se pueda comercializar como un crianza, tiene que estar aproximadamente no, un mínimo de 12 meses. Pero en este caso son mínimos. Nosotros consideramos que para el estilo de vino que buscamos, nos merece la pena hacer el esfuerzo de envejecerlo más tiempo. Y una de las virtudes creo que tiene nuestro crianza en general, y en este caso nuestro crianza del 2022, es que a pesar de ese tiempo de envejecimiento en barrica, la madera que utilizamos, por lo que estaba comentando antes, selección del roble por tipo de tostados, etcétera, creo que está bastante bien integrada en lo que es el vino y que respeta mucho lo que es el vino y la fruta del vino. Además, más todavía en una cosecha como el 22, en la cual creo que el carácter frutal está bastante presente en el vino. Para este crianza, ¿es importante que se refleje también el espíritu de la añada? ¿O tratáis de que el estilo predomine? El carácter de la añada va a estar presente. Lo que pasa que sí que es verdad que luego, lógicamente, la forma de elaborar de la bodega, la personalidad que tiene la bodega a la hora de trabajar, etcétera, va a estar presente también en el vino. Pero sí que es verdad que yo creo que un poco las dos cosas. El carácter de la bodega va a estar presente en el vino, pero la añada también marca. Tenía la curiosidad por saber cuál fue la primera añada de este Muga Crianza tal y como lo conocemos ahora. Como lo conocemos ahora, y aunque sí que es verdad que previamente se hicieron vinos de crianza cuando nuestros abuelos estaban ubicados en el centro de Haro, en esa bodega pequeñita que tenían, sobre todo en principios del 60, pero el primer Muga que se elaboró estando ubicados en el barrio de la Estación, en la bodega actual que tenemos, fue el 68. ¿Y que no se evoca este vino en Nariz y en Boca? No, Nariz, como estaba comentando, una muy buena intensidad, creo, marcada también por un poco el estilo que buscamos hacer, pero en este caso también pues por el carácter que tiene esta añada, marcada por, sobre todo cuando hablamos de Muga, más por lo que son los frutos rojos. El carácter de la madera se puede ver un poquito, pero complementa muy bien esa fruta que vemos y no predomina en exceso, con lo cual, como digo, deja de respirar a lo que es el vino y lo que es la fruta de nuestro vino. Y ahora, si nos lo metemos en boca, vamos a tener un vino con un buen volumen, una buena intensidad.
donde la frescura o la acidez también hace que el vino esté equilibrado. Como digo, le da cierto frescor, pero en ningún momento es una acidez molesta, ni mucho menos. Es un vino, como digo, elegante, no exactamente afrutadito, pero complejo, elegante. Arantxa, ¿qué nos cuentas? Pues a ver, yo creo que es un vino que funciona siempre muy bien, ¿no? Dentro de la web, mira que tenemos muchísimos vinos y siempre está dentro de los más vendidos y los mejor valorados. Yo creo que si lo pruebas, pues lo entiendes. Para mí es un vino que tiene identidad, que es muy elegante y es accesible también. Y que yo creo que pues eso, ¿no? Uno de los motivos por los que está siempre dentro de esas dos categorías es porque yo creo que tanto si eres un iniciado de Rioja como si estás acostumbrado a probar vinos de la denominación de origen, siempre gusta. Manu, antes de pasar al siguiente, te quiero preguntar, ¿este Muga Crianza recomiendas tomar la añada actual o es un vino que también se podría guardar? Es un vino, hemos estado hablando anteriormente de lo que son el potencial de envejecimiento de los buenos vinos de Rioja, y yo te diría que este vino es un vino para poderlo disfrutarlo ya, pero que por supuesto tiene recorrido en la botella. Creo que habéis estado ofreciendo ahora 2021. En Bodeboca el Muga Crianza 2021, una grandísima añada, y lógicamente el año de botella en este caso le va a beneficiar al vino. O sea que quien quiera disfrutarlo ahora, por supuesto, el vino está preparado para abrirlo, disfrutarlo, etcétera, pero quien tenga la posibilidad de poder hacer el esfuerzo de guardarlo un poquito más de tiempo, ya sea un año, 2 o 3, el vino va a ir mejorando, va a estar mejor incluso. O mejor aún, comprar una caja de 6 y ir viendo la evolución año tras año. Por supuesto. De 6 o de 12, depende. Pues si te parece pasamos a selección especial. Selección especial. Estábamos hablando de Muga del 22, pasamos al Muga Selección Especial del 21. Vale, ¿cuáles son las diferencias en estos dos vinos? Bueno, por un lado he comentado, el Muga Crianza es un vino que lo elaboramos todos los años. El Selección Especial no somos tan, de alguna manera, entre comillas, exquisitos como puede ser con el Pradonea o el Tormuga, donde únicamente lo hacemos en las grandes añadas. En las añadas que son excelentes, y en una década un Pradonea o un Tormuga se puede elaborar 6 cosechas aproximadamente de media. En el caso del Selección estamos hablando de unas 7, 8 cosechas por década. Si de las últimas, por ejemplo, pues una que no pudimos hacer fue el 13, tampoco hicimos 17, pero en el resto, en cantidades normales o incluso reduciendo un poquito el volumen, sí que hemos elaborado el Muga Selección Especial. 21, una gran añada. Ensamblaje es el mismo, es decir, base tempranillo con garnacha, con un poquito de mazuelo y un poquito de graciano. Envejecimiento muy parecido también. Estamos hablando que si el Crianza va alrededor de unos 22 meses, en el Selección es unos 24, con lo cual no hay una gran diferencia de tiempo de envejecimiento en barrica. ¿Pero por qué le llamamos entonces Selección Especial? Es porque los viñedos son distintos, la procedencia de la uva proviene de viñedos que están más ubicados en colinas, en laderas, donde por lo general obtenemos una calidad de uva de mayor calidad o mejor, lo que nos permite hacer maceraciones un pelín más altas, porque el objetivo de este vino es hacer un vino con un poquito más de estructura, un poquito más de volumen, un poquito más de cuerpo, un poquito más complejo también. Y si en cuanto a la nariz, y sí que es verdad, perdón, y voy a acabar. Y Selección Especial no solo por los viñedos, que son distintos, sino también por la calidad de roble que utilizamos. En el caso del Muga Crianza utilizamos tanto roble francés como un poquito de americano, y con una edad media que está comentando antes de la barrica de unos 3 años. Y en el caso de Selección Especial estamos hablando de 100% roble francés con un 40% de barrica nueva y un 60% de segundo uso. Con lo cual hay una selección en cuanto a calidad de roble también importante en este vino. Nariz, como veíamos, más compleja, más frutos rojos. Más profunda. Más profunda también. Sí, para mí es un vino que tiene más estructura, más potencia que el Crianza, pero que mantiene esa elegancia, esa frescura que siempre caracteriza a la bodega. Es que a mí el Selección Especial es siempre uno de mis favoritos. Hemos tenido la suerte para los reels que grabamos para Instagram, sí. Lo hemos probado en más de una ocasión y siempre es un acierto.
Y hablamos de volumen, estructura, pero también finura. Finura, No se nos olvida. sí. Hombre, lo que intentamos elaborar y lo que intentamos ofrecer en nuestros vinos es una buena finura y un buen equilibrio. Un vino al final que sea de disfrute, que pueda ser más complejo o menos complejo, pero que sean vinos de disfrute. ¿Qué os tomaríais con este vino? A mí me gustan mucho también los asadores y me gusta también mucho la carne roja, y a mí este vino con un buen chuletón me apasiona. Por supuesto el maridaje es más amplio, pero en este caso si me dices un maridaje con este vino te diría una carne roja. Sí, a ver, yo creo que son vinos que siempre te viene a la mente carne, pero en mi caso pues no como carne, entonces tengo que ser un poco más original. Entonces, no sé, pues incluso que también con verduras asadas o una berenjena parmillana, por ejemplo, yo creo que iría bastante bien. Y yo, que soy muy simple, casi siempre no cocino, pues con queso, vino y queso, la combinación perfecta. Sí, con queso también. Incluso podría acompañar muy bien también con algún pescado azul, como podría ser un atún, por ejemplo. Yo me iría incluso, antes que has mencionado Callacaipe, con un rodaballo. Creo que tiene un punto, esa finura que tiene, Sí. y la grasa del rodaballo, incluso si le hace el típico aceite con ajos y un poquito de cayena. Sí, que así suele ser. Sí. Pues creo que iría de maravilla. Pasamos al Pradonea. Vamos. Bueno, os cuento, porque antes no he tenido la posibilidad de comentaros un poco también por qué el nombre de los vinos. Muga es debido al nombre de la familia. Cuando empiezan mis abuelos aquí dicen, bueno, tenemos en Muga para nuestro vino de crianza y nuestro vino de reserva, en este caso selección especial, pero tuvieron la idea de darle otro nombre distinto al Gran Reserva. En la etiqueta se puede ver, en el caso del Pradonea, bueno, incluso en el resto también, pero en el caso del Pradonea vemos la etiqueta de lo que es la fachada de este edificio. Este edificio es un edificio de 1862, un edificio de piedra, muy bonito. Alrededor de este edificio es donde están las instalaciones de la bodega donde elaboramos nuestros vinos. Y cuando lo compran nuestros abuelos, el nombre que tenía la finca y el nombre que tenía la casa era Pradonea. Estamos relativamente cerca de lo que es el País Vasco, sí que hay cierta influencia de la lengua y de la cultura vasca en esta zona, y Enea viene del euskera, y lo que viene a significar Pradonea es la casa del señor Prado, porque el primer propietario de esta casa fue Dionisio del Prado, y por eso el nombre de la finca, y por eso en recuerdo un nombre a esta finca y a esta casa se decidió utilizar el nombre de Pradonea para el Gran Reserva. Entonces, creo que he estado comentando antes, uno de mis viñedos favoritos es La Encina, zona de término del pueblo de Sajazarra, una zona alta, una zona seca, una zona fría, una zona que nos da una calidad de uva muy buena, con muy buena acidez, que lo que nos permite es poder hacer, si es el caso, poder hacer vinos de envejecimiento largo en barrica. Y aquí en este caso estamos hablando de un envejecimiento aproximadamente de 3 años en barrica, y posteriormente intentamos mantenerlo aproximadamente unos 4 años en botella. Bien. Y como he comentado, vino que no se elabora todos los años, que únicamente decidimos elaborarlo las años que son excelentes, o muy buenas o excelentes. Y empezamos con 2000 o 2005. Pues, ¿cuál prefieres? Vamos a empezar por el 2005. Por el 2005. Sí. Vale. Que también el objetivo de poner añadas ya con más de 20 años es ver esta evolución y esta longevidad que tiene el gran vino clásico de Rioja. Por supuesto. Podríamos haber decidido abrir un Pradonea reciente, que acabamos de sacar el Pradonea del 2019, pero exactamente para demostrar un poco el potencial de envejecimiento y lo bien que envejecen estos vinos, nos hemos ido atrás y tenemos 2 añadas, el 5 y el 2000. Empezamos por el 5. Como hemos dicho, aquí lo que buscamos es más finura, más complejidad. Para ser un 2005, los cueros pueden estar presentes, pero no en exceso. Es un vino que todavía está, para el tiempo que tiene, que son más de 20 años, está bastante entero.
notamos un poquito, no sé qué apreciáis vosotros, por ejemplo, en nariz, ¿no? ¿Y por qué no apreciáis un poquito de cedro, un poquito aquí igual? Tengo que decir que en el Pradonea y en el caso del 2005 utilizamos tanto francés como algo de americano también. Pero me da la sensación que si yo tuviese una cata ciegas, aquí diría que está un poquito más presente la finura de lo que puede ser el roble francés, ¿eh? Si antes estábamos pensando cuál empezaba, bueno, con cuál nos quedábamos, si con el 2000 o el 2005, y entonces teníamos un poco de disparidad de opiniones. Yo, por ejemplo, resaltaba que el 2005 la estructura como que me atraía un poco menos, pero ahora fíjate el tiempo que ha estado servido, me quedo con el 2005, porque antes me gustaba más de sabor, porque lo notaba como más eléctrico, ¿no? Que decía como con un sabor más potente, pero la estructura no me gustaba tanto, pero es que ahora se ha quedado perfecto. Entonces yo creo que es todavía muy, muy vibrante y súper pulidito, yo creo que ahora está perfecto. Que aquí también, por ser un poco didácticos, recomienda decantar estos vinos, abrirlos con mucha antelación. Es una de las cosas que iba a comentar, que seguramente, y ya podéis perdonar, uno de mis fallos ha sido igual no abrirlos antes y haberlos dejado airearse, ya fuesen abiertos o decantados. Con la estructura que tienen estos vinos, a pesar de los años que tienen, te permiten perfectamente decantarlos. Con lo cual una decantación de media hora, entre media hora y una hora hubiese venido mejor, hubiese venido bien al vino, ¿eh? Pero en cualquier caso, creo que sí que se puede apreciar la calidad que tienen estos vinos y todavía, cuando menos en el caso del 2005, que es lo que estamos probando, todavía el recorrido que tiene en botella. Insisto, este tipo de vinos igual no es para todos los consumidores, pero sí para aquellos consumidores un poquito más curtidos y un poquito consumidores que aprecian y que disfrutan de la evolución del vino en la botella. Me estaba buscando un descriptor para definir la nariz y me acaba de venir, y es un ligero ahumado, no entendido como una Syrah del Ródano, por ejemplo, del norte, que es un ahumado muy potente, sino muy sutil, muy ligero y muy agradable. Y la boca, es que ya te digo, esto si lo hubiese catado a ciegas, jamás habría dicho que es un 2005. Sí. Por el recorrido que tiene. Sí. No, por eso estaba hablando antes, que realmente los grandes vinos de Rioja tienen un recorrido en botella muy largo. Pasamos al año Pasamos 2000. al 2000, la gran y famosa añada del 2000, cambio de milenio. Que es eso también lo que me gusta, ¿no? De catar las añadas antiguas, el pensar dónde estabas entonces, ¿sabes? No puedes evitar pensar qué hacías en el año 2000. Aquí, sin embargo, sí que vamos a encontrar un concepto, entre comillas, porque el 2005 de Pradonea no quiero decir que no sea clásico, pero sí que ese clasicismo que seguramente la gran mayoría de la gente puede tener en mente está más presente en esta añada del 2000 que en la del 2005. Totalmente, sí. Bien. Más de 25 años, pero no deja de ser un vino que en boca además mantiene todavía viveza, mantiene cierta frescura, porque la acidez está todavía ahí presente. Si me dices cuánto recorrido puede tener en botella, estoy convencido que menos de lo que tiene el 2005. Lógicamente son 5 años de diferencia, pero por estilo me da la sensación que en igualdad de condiciones el 5 va a ser un poquito más largo que en el caso del 2000. Sí, porque el 2000 ya tiene esos sabores más terciarios, sí, por ejemplo. Es verdad que la acidez sigue ahí, pero es más maduro también, evidentemente. Pero tiene incluso un punto muy sutil de mentol que me sorprende muchísimo. Que parte también de esa acidez, de esa frescura. Que se ha podido apreciar un poquito en el 2005, pero que lo tenemos más presente en el 2000. Sí, es el mismo vino, pero con dos cortes totalmente diferentes. Uno más clásico y otro ya un Rioja más moderno, por así decirlo. Y el perfil también de especias lo veo aquí un poquito más marcado. Sí. Ese clavo, esa pimienta blanca. En cuanto a color, podemos ver un pelín más la evolución. Esos tejas están presentes los dos, por supuesto, pero un poquito más presentes en el 2000 que en el 2005, que el 2005 todavía se mantiene un poquito más entero, ¿no? Y a nivel de gastronomía y maridajes, con este perfil de vino más maduro, ¿por dónde os iríais? O incluso si son vinos que no le hace falta esa parte de gastronomía. Yo es que te diría eso, que son vinos que, por supuesto, los vinos de Rioja en general son bastante gastronómicos y acompañan muy bien en las mesas.
Pero hay determinados vinos que los podrías disfrutar sin ningún problema, tal cual, a palo seco. Y en este caso yo creo que estos dos vinos, tanto el 2000 como el 2005, son vinos para disfrutarlos si quieres con comida o si quieres tranquilamente y además solos, ¿no? que son vinos de reflexión porque evolucionan, o sea, desde que lo hemos servido hasta ahora ha evolucionado, y si dejamos aquí la copa y volvemos en media hora, va a ser otro vino. Sí, para mí son vinos más de sobremesa, ¿no? Y ya cuando has terminado a lo mejor de comer y te quedas con la charla, pues puedes ir recatándolo además porque va cambiando, pero no necesariamente ya lo tomaría con comida. Totalmente de acuerdo, Arancha. Buena apreciación. Unos vinos fantásticos para sobremesas. ¿Eh? Y para gente que los aprecie. Y para gente que los aprecie. Pues vamos a terminar con el blanco. Muy bien. Flor de Muga Blanco, reserva del 2022. Y para presentar este vino se sienta a la mesa Juan Muga. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Aquí encantado de estar aquí, Pues... un día maravilloso que nos ha salido en Aro y menos estresante que vuestra ciudad de Madrid, ¿eh? Acaban de pasar las ovejas aquí justo delante de la bodega. Que va el día increciendo, de más a más. Así que bueno. Vamos a terminarlo a lo grande. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos dices de Flor de Muga 2022? Bueno, pues para terminar esta cata hemos terminado con un blanco muy gastronómico. Hoy en día a nivel internacional está creciendo mucho el consumo de blanco y antiguamente Rioja ha sido una zona de blancos envejecidos en barrica. Luego hubo cambio de hábitos, pero bueno, y ahora hemos recuperado esos hábitos, pero siguiendo un poco las nuevas tecnologías, y de ahí nació nuestro Flor de Muga Blanco, que es una mezcla de variedades. En Maturana es una variedad que es la verdad muy importante en el blend, en esta mezcla, en este coupage, porque es una variedad que se perdió, la hemos recuperado porque era una variedad que producía muy poco, entonces al agricultor no le merecía la pena tenerla. Entonces nosotros somos los mayores productores actualmente de Maturana Blanca que hay en La Rioja, teniendo pocas hectáreas, imaginaros que hay muy poco. Y luego tiene Garnacha Blanca y Piura, es más o menos un tercio de cada una. Entonces utilizamos una tecnología que son los huevos de concreto, que pues son de hormigón, al que se utilizaba antaño, pero por la forma que tiene el huevo, pues hay una rotación constante, hay un movimiento constante y está sobre las lías, ¿no? Entonces lo dejamos 3 meses sobre lías, una rotación constante. Luego está 6 meses en barrica nueva, Allier, francesa, y dejamos 1 año y medio en botella, perdón. Entonces por eso es un blanco reserva. Y vais, cuando simplemente olerlo, ya veis que es un vino muy graso, con mucho volumen. Por eso he comentado que es un vino gastronómico, porque llama a comer, como el blanco nuestro blanco normal. Normal o no normal, me encanta, pero es un blanco más de aperitivo y no te invita. No siempre, no puedes tomarlo solo, pero te pide algo, ¿no? Me surge mucha curiosidad por la Maturana. Cuando la probáis antes del ensamblaje, ¿qué perfil tiene? Para quien nunca la haya probado en solitario. ¿Y qué le aporta al resto del ensamblaje? Sobre todo el volumen. El volumen de la complejidad de este vino es ayer el otro día estábamos con unos bodegueros aquí, amigos de mi tío, probando y tienen mucha curiosidad por probar la pura Maturana, ¿no? Porque es algo muy raro y da muchísimo volumen y complejidad a este Flor de Muga blanco. Arantxa, como amante de los blancos, ¿qué nos cuenta de este vino? Pues a ver, un poco lo que está hablando Juan, ¿no? Tiene ese toque de fruta blanca, un poco cítrico, y ese toque salino al final yo creo que es lo que le hace tan gastronómico. Esa parte más cremosa, que yo creo que lo que hemos hablado un poco, ¿no?, de la tolonería, del uso de la barrica, que tiene esa parte cremosa, pero se ve el buen uso de la barrica porque sigue estando muy fresco. Antes de lanzarlo al mercado, ¿hicisteis pruebas durante varias añadas para ver evolución, perfil? Sí, yo creo que somos un poco... lo iba a decir en plan de broma, pero somos un poco torpes y entonces nos cuesta. Pero no. Sí, intentamos, cuando sacamos algo al mercado y es una nueva referencia, un nuevo vino, estar seguros de lo que vamos a sacar. Entonces llevamos ya unos cuantos años haciendo pruebas con el Flor de Muga Blanco.
hasta que en el 2018, porque fue la primera añada del blanco, del Flor de Muga, perdón, fue cuando decidimos sacarlo al mercado. Pero llevamos haciendo pruebas ya desde hace bastante tiempo. Igual que en el Flor de Muga Rosado. Salió Flor de Muga Rosado, la primera añada fue el 2016, pero yo creo que desde el 2010, 2011 se empezaron a hacer las primeras pruebas. Hay que decir que nosotros al final esto no fabricamos, elaboramos. Y al elaborar, cada año es diferente, cada variedad es diferente, hay muchos ensayos, el terroir es diferente en cada zona. Entonces hay que probar diferentes, por ejemplo, para una garnacha. Una garnacha no es la misma garnacha que utilizamos para tinto, que es más con una influencia mediterránea, más de Rioja Oriental, que para nuestro Flor de Muga Rosado, por ejemplo, que viene de Rioja Alta, de zona más fría, más elevada. Entonces, pues esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es bastante complejo y por eso hay que practicar antes de llegar a lo que, aparte que la familia Muga es muy exigente si no nos gusta, no nos sacamos al mercado. No somos una familia que mira no solo los números son siempre importantes para ser sostenibles, pero es importante la calidad y que nos guste, porque si no sabemos luego venderlo, no tenemos ni idea si no nos gusta el producto. Estamos ya en la hora de la comida, yo ya tengo un apetito voraz. ¿Qué nos tomaríamos con este blanco? Bueno, pues con este blanco a mí me van mucho una menestra, por ejemplo. Una menestra, las verduras aquí, sobre todo de temporada. Ahora, por ejemplo, ayer me sacaron una alcachofa confitada con papada ibérica, que eso... y eso, bueno, yo creo que es lo que mejor... Mira que la alcachofa es difícil de maridar, con lo que mejor marida es con las burbujas, pero este blanco también con ese toque de... Cuando no es embotada, sino fresca, y es confitada, y con papada ibérica, con ese toque de grasa, pues marida de maravilla. Pues Manu Muga, Juan Muga, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la bodega, darnos la oportunidad de venir aquí a grabar el podcast. Ha sido un placer y un regalo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por venir, por vuestro tiempo y por vuestra compañía. Un brindis y hasta la próxima. Venga. Salud. Salud. Que no falte.